Nahor fue casado con Micol y tuvo hijos e hijas. Ahí entonces tenemos el origen de Abraham, hijo de Teraj. Dios, entre la familia de Teraj, llamó a Abraham. Porque Dios llama al que quiere y trabaja con el que quiere. Porque Dios es un ser infinitamente libre y escoge al que quiere. A nosotros, por ejemplo, nos escogió libremente. Somos creyentes por bondad divina. Dios nos llamó y nos comunica la fe. En cambio, hay otros en el mundo que no conocen a Dios, que no han oído la voz de Dios, que no son creyentes. Si yo soy creyente, debo agradecerle a Dios, porque por bondad divina fui llamado por Dios y fui llamado a la fe. La fe es un regalo de Dios. Pues el catecismo nos enseña y nosotros creemos eso. ¿Somos cristianos? Sí, por la gracia de Dios. El cristiano es el creyente. Vale la pena reflexionar sobre lo que celebramos. ¿Cómo se celebra el bautismo? Y entonces nos damos cuenta, el bautismo empieza en la puerta de la iglesia. Allá sale el sacerdote a recibir a los padres y padrinos que llevan en sus brazos al niño recién nacido. Y la primera pregunta es, padres de familia y padrinos, ¿ustedes qué piden a la iglesia de Dios para estos niños? Y ellos responden, pedimos la fe. Esa fe que se pide se nos da en el bautismo. Desde el bautismo somos creyentes. Y somos creyentes como Abraham. Dios llamó a Abraham y Abraham creyó en la palabra divina. Cuando Dios le prometió un hijo, Abraham creyó. Y esa fe de Abraham le agradó a Dios. Y Dios lo bendijo. Pero también encontramos ciertas etapas en la fe de Abraham. Porque Dios primero lo llamó cuando vivía por allá en Ur de Caldea. Vivía con su padre Nahor o Teraj y con sus hermanos o con su hermano Nahor. Aram ya había muerto. Cuando Dios le dice a Abraham allá en Ur de Caldea, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu familia y vente conmigo. Abraham obedece de inmediato y sale de su tierra y de su casa y de su familia y se va con su esposa Sarai, con su hermano o su sobrino Lot y salen con todo lo que tenían de animales y de hombres. Se van sin saber para dónde van. Abraham sale apoyado en la palabra divina. Dios me llamó que vaya con él. Me voy. Y salió con él. Y llegó a Canaán. En Canaán recorrió un buen trecho. Y llegó a Siquem. Y en Siquem ofreció un sacrificio a Dios que lo había llamado. Y continuó su camino más adelante. Y llegó a una población llamada Betel, al occidente de Canaán. Y al frente tenía, en el oriente, a Ai. Ahí estuvo durante un tiempo. Y allí ofreció otro sacrificio a Dios. Porque reconoció, Dios me llamó y Dios merece mi adoración. Y le ofreció un sacrificio que a Dios le agradó. Es el comienzo de la historia de Abraham. Dios a Abraham se le va manifestando, le va hablando, lo empieza llamando de Ur de Caldea y luego le va a decir, te voy a dar un hijo y ese hijo será hijo de tus entrañas y en ese hijo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Dios a Abraham se va manifestando porque quiere en Abraham formar un pueblo. Y ya vamos viendo entonces como de Abraham sale un hijo que fue Isaac. Y de Isaac salen dos hijos que fueron Esaú y Jacob. Y de esos dos hijos hay uno escogido por Dios, Jacob, que es el que tiene 12 hijos.
y va a ser el comienzo del pueblo de Israel. 12 hijos que dan origen a 12 familias. 12 familias que forman 12 grupos, 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Ahí es el pueblo. Abraham, a quien le habla primero. Y eso que le comunica a Abraham, lo va transmitiendo hasta llegar al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le va a hablar valiéndose de los profetas. Se va a revelar Dios a ese pueblo. Le va a decir lo que piensa, lo que quiere, lo que le gusta, lo que le disgusta. Y ese pueblo va a ser el comienzo de la salvación de los hombres. Porque de ese pueblo va a decir Cristo cuando se encuentre con la samaritana. De los judíos viene la salvación. Porque la palabra divina que ellos escuchan, como la que escuchó Abraham, es palabra salvadora. Y esa palabra entonces es la palabra que salva a los hombres. Porque esa palabra de los judíos pasa a los cristianos y se complementa con el mensaje de Cristo. Y se cumple la carta a los hebreos que dice, Dios habló muchas veces a nuestros padres, antiguamente por los profetas y últimamente por su Hijo Jesucristo. Entonces vamos viendo, origen de la fe. Abraham es el primer llamado por Dios. Es el primer hombre a quien Dios le habla. Es el hombre que acepta la palabra divina y obedece. Cuando Dios lo manda, salga de su tierra, va saliendo. Y sale aunque no entienda para dónde va, ni entienda cómo va a ir. Va. Dios me llamó que vaya, que lo acompañe. Yo quiero ir con él. Y llega a Canaán. Y allá en Canaán le dice Dios, esta tierra que estás pisando va a ser la tierra que voy a dar a tu descendencia para siempre. Y esa es la tierra donde van a llegar los judíos después de mucho tiempo. Después de 400 años de estar en Egipto, esclavizados por los egipcios, y van a ir a poseer esa tierra que Dios prometió a Abraham. Entonces vale la pena ir entendiendo. Dios se va revelando a Abraham y habla con Abraham. Encontramos, por ejemplo, otro pasaje en esta parte del Génesis. Abraham en Egipto. Abraham se va con su esposa a Egipto, porque en la tierra donde está hay hambre. Y el hambre le hace salir de ese lugar de Canaán para ir a buscar comida a Egipto, donde podía encontrar. Allá llega, pero desde que llega tiene un pensamiento. Sara es una mujer muy hermosa, o Sarai es una mujer muy hermosa, y tiene miedo de llegar a Egipto, porque fácilmente el rey se aprovecha de Sarai y acaba con Abraham para quedarse con Sarai. Por eso le dice a su mujer, por favor no digas que eres mi esposa, di más bien que eres mi hermana. Y ahí se presentan allá en Egipto. Cuando los que trabajan con el rey Faraón se entusiasman mirando la hermosura de Sarai, le hablan al rey y se la llevan al palacio. Y él entonces se entusiasma con la mujer de Abraham, pensando que es hermana. Pero Dios le hace entender al rey después de un tiempo de estar allí, Sarai, que está haciendo algo incorrecto, porque la mujer con quien está viviendo el faraón es la mujer de Abraham, y hay que respetarla. Dios va enseñando mediante la revelación divina, mediante estas manifestaciones. Dios manda plagas al faraón y a su palacio a consecuencia de lo incorrecto que está obrando, viviendo con la mujer ajena, con la mujer de Abraham. Entonces, el rey, al verse como castigado por Dios mediante esas plagas, llama a Abraham para decirle, ¿por qué me has engañado? Me has dicho que esta mujer es hermana tuya y es tu esposa. Y Abraham entonces le devuelve a su mujer a Abraham y hace que a Abraham le den suficiente hacienda y los despide de Egipto. Así regresan Abraham y su esposa Sarai otra vez a Canaán. Ahí lo vamos a encontrar en otra región llamada Betel. Debe la pena ir reflexionando.
ir descubriendo enseñanzas que encontramos en la Biblia. Después vamos a ver cómo Dios le promete a Abraham bendecirlo a él y bendecir a sus amigos y maldecir a aquellos que sean enemigos. Dios quiere ser amigo de su amigo y ser amigo de sus amigos y ser enemigo de sus enemigos. Esa es la promesa de Dios a Abraham y es la promesa que siempre hace a sus amigos. Estar con ellos, interesarse por aquellos que son familia de ellos y como quien dice, defender a sus amigos de los enemigos. Y aún más vamos viendo que por Abraham Dios se compadece de los que están a su lado. Y por eso encontramos que se dice en la Biblia, ahí en la parte de corresponde a Abraham, se habla de Sodoma y Gomorra. Y se habla también de otras poblaciones de aquel lugar o de aquella región. Y se habla de que Sodoma era una población mala, que disgustaba a Dios por su comportamiento moral. Y Dios entonces acaba con Sodoma y Gomorra, según lo oímos después, en el capítulo 19 del Génesis. En el 18 se presenta a Dios donde Abraham y le hace conocer una cosa: voy para Sodoma y Gomorra, porque me ha llegado una acusación muy grave de esos pueblos. Voy a mirar y voy a castigar. Y vemos como Abraham, que es amigo de Dios, porque le ha creído y le ha obedecido, se relaciona con Dios y habla. Y cuando habla, habla en favor de los que van a ser castigados. Señor, tú eres el Dios de la justicia. Y vas a sacar con los buenos y los malos al mismo tiempo. ¿No vas a tener compasión de los malos en atención a los buenos? Y Dios les entender, si hay buenos, les perdono a los malos. Abraham le presenta 50 justos. Señor, si hay 50 personas buenas, vas a hablar con todos. Con los malos y con los buenos. Imposible, Señor, tú eres Dios de la justicia. Y Dios le dice a Abraham, si hay 50 personas buenas, les perdono a todos. Pero Abraham, que es amigo de Dios, se siente movido a seguir hablando. Señor, permítame seguir hablando. Ya empecé, déjeme seguir hablando. De pronto no hay 50, apenas hay 45, y va bajando. Apenas hay 40, apenas hay 35, apenas hay 30, y así baja, apenas hay 10. Y Dios dice, si apenas hay 10, por los 10 les perdono a todos. Dios va mostrando quién es Él. Y va mostrando cómo es amigo del hombre y atiende al hombre cuando el hombre dialoga con él y le pide lo que quiere. Porque el amigo pide a su amigo lo que quiere. Por eso Abraham habla con Dios y le pide lo que él piensa. Señor, siendo tú el Dios de la justicia, ¿vas a acabar con buenos y malos al mismo tiempo? Imposible, Señor. Y Dios les entender, yo tengo en cuenta a los buenos. Y vos, si hay gente buena, perdono a los malos por los buenos. Y vemos entonces el ejemplo. Abraham es bueno. Abraham agrada a Dios. Y cuando Dios va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, piensa en Lot. Y se da cuenta, Lot es hermano o es familia, es sobrino de Abraham. Y por el parentesco con Abraham, defiende a Lot. Y manda ángeles que lo saquen de Sodoma y lo libren de la destrucción de la población. Lot y su familia salen de Sodoma y se libran de la muerte en aquella catástrofe, castigo de Dios. Dios se compadece de los de las personas en atención a los amigos. Abraham es amigo y se compadece de sus amigos, de sus familiares, por el cariño que le tiene a Abraham. Ese es Dios. Por eso la iglesia, apoyada en este texto de la Biblia, Abraham, Sodoma y Gomorra, la intercesión de Abraham en favor de Sodoma, dice la iglesia en el Concilio Vaticano II. En la iglesia hay que buscar gente buena para colocar en las diócesis. Hay que buscar gente contemplativa, gente que se dedique a la contemplación de Dios
a la penitencia, a la mortificación, para que mediante su vida ejemplar y su oración permanente y sus sacrificios permanentes consigan para el mundo la liberación del castigo. Que sean esas comunidades religiosas contemplativas como el pararrayos que impide el castigo de los malos. Por eso la Iglesia pide en el concilio: organicen comunidades religiosas contemplativas en las diversas diócesis del mundo. Vale la pena poder reflexionar, porque si reflexionamos en estos pasajes de la Biblia relacionados con Abraham, es mucho lo que aprendemos y es mucho el provecho que sacamos, porque en la contemplación de la palabra divina conocemos a Dios y conocemos la revelación divina, que es beneficio de todos los hombres.